Un elemento de gran importancia que utilizaremos permanentemente en epidemiología y obviamente en estadística son las tablas de contingencia, que también se llaman tablas de 2x2, tablas cruzados, tabla tetracórica. Ya la habíamos mencionado. Recordemos entonces que titulando las filas van los factores, el factor positivo, el factor negativo. Titulando las columnas va el evento positivo en grupo 1 y grupo 2 el evento negativo. Recordemos entonces que estas celdas internas se llaman 1, 2, 3 y 4 en este orden, o A, B, C y D. Aquí tenemos los marginales. Este marginal A más B es el total de la presencia del factor. Este marginal C más D es el total del factor inexistente. Este marginal A más C es el total de enfermos o de evento positivo, y este marginal B más D es el evento negativo, y este es el gran total o N de la muestra. Para la construcción y entender de qué manera se piden los porcentajes o hacia dónde se calculan los porcentajes en las tablas de contingencia, tenemos que tener claros dos conceptos: el concepto de variable aleatoria y de variable fija. Una variable aleatoria es la variable cuya distribución se va a conocer con la recogida de los datos. Por ejemplo, yo tengo una investigación que voy a hacer con los estudiantes de medicina y selecciono 700 estudiantes, y a ellos quiero preguntarles de dónde provienen. Entonces, la procedencia, como yo de antemano no lo sé, sino que lo voy a preguntar, esa procedencia sería una variable aleatoria. Variable fija es la variable cuya distribución ya conocemos antes de realizar el estudio. Por ejemplo, que yo diga que voy a trabajar con 50 estudiantes de medicina hombres y 50 estudiantes de medicina mujeres. La variable sexo, como yo ya sé que voy a trabajar con 50 hombres y con 50 mujeres, porque armé esos dos grupos previamente, esa variable es una variable fija. Entonces, cuando sé cuántos son, según las categorías de la variable, de antemano, sé de antemano, la variable es fija. Cuando el dato lo voy a averiguar, la variable es aleatoria. Veamos este ejemplo. En una variable fija, cáncer de pulmón, entonces yo tendría un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, un grupo de pacientes sin cáncer de pulmón, y a ellos les preguntaría, o sea, esto lo sé cuántos tengo, pero les preguntaría si fumaban o no fumaban. Entonces, esta variable, que yo no sé cuántos fumaban y cuántos no, será la variable aleatoria. En esta forma, esto es un tipo de estudio casos y controles, los porcentajes van verticales, porque estoy comparando este grupo con este grupo. Entonces este grupo tiene que ser un 100% y este grupo tiene que ser un 100%. Veamos el ejemplo acá. Es lo mismo. Noten que el 100% está al final de las columnas. Entonces este 62.5 quiere decir que del 100% de pacientes con cáncer de pulmón, 62.5 fumaban. O este 65,4 querría decir que del 100% de pacientes sin cáncer de pulmón, el 65,4 no fumaban. Entonces, como cáncer de pulmón es la variable fija, yo armo los grupos por variable fija y ahí está el total o el 100%. Aquí también, como podrán verlo, es el 100% solamente de las columnas, que se llama porcentajes por columnas. Si en cambio yo tengo otro caso en el que tengo personas expuestas al sílice, un grupo, no sé, 20 personas, y 20 personas no expuestas al sílice, y les hago seguimiento a ver a cuánto les va a dar fibrosis pulmonar, pues yo de antemano sé que tengo 20 expuestos y 20 no expuestos. O sea, la exposición es una variable fija. Y como voy a indagar, a esperar a que les dé la fibrosis pulmonar a algunos, la fibrosis pulmonar sería una variable aleatoria. En este caso, este es un diseño de estudio cohortes, y por ahora lo que nos interesa saber es que los porcentajes van horizontales, es decir, necesito comparar el grupo de gente expuesta al sílice, que es el 100%, y de gente no expuesta al sílice, que también sería un 100%. También está dado para el objetivo comparar, y como les decía, es claro en los estudios de cohortes. Veamos aquí el ejemplo. Yo tengo este 62.5, exposición al sílice, fibrosis pulmonar. Entonces diría, del 100% de las personas expuestas al sílice, el 62,5% desarrolló fibrosis pulmonar.
O esta otra, del 100% de personas no expuestas al sílice, el 34,6 desarrolló fibrosis pulmonar. Obviamente pues esto es un ejemplo completamente exagerado. Otra alternativa es que tengamos dos variables aleatorias, por ejemplo que yo tenga los 300 estudiantes de medicina y vaya a preguntarles, yo simplemente son 300 estudiantes y voy a preguntarles si fuman o no fuman y si ingieren licor frecuentemente o no. Yo no tengo ningún grupo de comparación predefinido, entonces las dos variables son aleatorias. En este caso el porcentaje que se usa por técnica es el porcentaje total, es decir, que todos los valores internos responden a este 100%. También es propio del objetivo estadístico asociar y se utilizan los cross-sectional. También veremos pues esto mucho más al detalle cuando veamos diseños epidemiológicos. Veamos aquí el ejemplo, noten que aquí solamente tenemos este 100%. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, ese 30%? El 30% de toda la muestra eran personas que fumaban y que consumían licor. Este 18%, el 18% del total de la muestra eran personas que fumaban y no consumían licor, y así sucesivamente. Para terminar con la parte de estadística descriptiva, entonces quiero que evalúen detalladamente esta diapositiva. Tengo 5 grupos con edades de pacientes. Notemos que arriba tengo gente entre los 40 y los 60 años. En el grupo B tengo gente entre los 47 y los 53, miren que ya son grupos diferentes. En el C tengo entre 35 y 65 y en el D tengo entre 20 y 80. Quiero que veamos cómo, a pesar de ser distribuciones diferentes, podemos tener resultados estadísticos de tendencia central similares, pero los estadísticos de dispersión nos ayudan a entender el comportamiento de la población. Veamos. El promedio, en todas el promedio es 50 años. Igualmente la mediana, el dato central en todas es 50 años. Pero miren que cuando ya estamos buscando, por ejemplo, medidas de posición y calculamos el cuartil 1, el cuartil 1 ya es diferente en unas y en otras. Recordemos que, por ejemplo, este cuartil 1, ¿qué quiere decir? Que el 25% de la población A tiene 42.5 años o menos. En cambio aquí diríamos que el 25% de la población de B tiene 48.5 años o menos. Pues ya vamos viendo que en realidad son diferentes, porque claro, cuando tenemos un resultado de investigación tenemos cuadros, información de la de abajo, no nos van a dar todos los datos, además porque no van a ser tan poquitos, van a ser cientos o inclusive miles de datos. El percentil 90 pues también tiene una considerable variación. El rango muy importante, recuerden que el rango es valor máximo menos valor mínimo, entonces miren el máximo aquí, la diferencia de edad del más viejo y el más joven en la A es de 20, en la B es de 6, es decir, son muy homogéneos, en la C es de 30 y en la D es de 60, son los más dispersos, son los más heterogéneos. Esto va de la mano con la desviación estándar, veamos. El rango más pequeño, que es 6, pues tiene la desviación estándar más pequeña, que es 4,67 años, mientras que el mayor rango, es decir, lo más heterogéneo, tiene la desviación estándar más grande, que es 650, perdón, la varianza, estoy hablando de la varianza, 650, que convertida a desviación estándar sería 25.49, obviamente igual de más pequeño, el más grande, el más pequeño 2.16 de este 4,67. Me equivoqué cuando mencioné al principio desviación estándar porque estaba hablando de varianza, la desviación estándar es esta. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación. Recuerden que estábamos calculándolo con la idea de tener un parámetro de comparación que es 0.33. Notemos que para la distribución o para la población A o la muestra A es de 0.17, para la B es de 0.04, miren es muy pequeñito porque esto es muy homogéneo, mientras que miremos en D, es mucho mayor de 0.33, estos valores son muy dispersos, muy heterogéneos. Entonces, las medidas de tendencia central como el promedio y la mediana nos dan una información, las de posición nos dan otra y las de dispersión nos dan otra, que nos permite imaginarnos cómo es la población. La finalidad de la estadística descriptiva es, con muy pocos datos, permitirnos imaginar la población original o la muestra original con el que el individuo hizo la investigación.